Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno paranoide que hace parte del grupo A de trastornos de la personalidad. Los integrantes del grupo son Geraldine Colorado Baños, Juan Camilo Acero González, Suren Catelín Lara Jiménez, Lady Marjorie Pineda Millán, Camila Sepúlveda Beltrán. Primero que todo, ¿qué es el trastorno paranoide de la personalidad? Es un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y aparece en diversos contextos. Para el trastorno de la paranoide, según el DSM-4, 5 y el CIE-10, hay varios tipos de criterio para saber si un individuo sufre de esos trastornos, que son los siguientes. Criterio A1. Los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se le van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o los van a engañar, aunque no tengan ninguna prueba alguna que apoye estas previsiones. Criterio A2. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos y socios, cuyos actos son escrutados minuciosamente en busca de pruebas de intenciones hostiles. Criterio A3. Los sujetos con este trastorno son reacios a confiar o intimidar con los demás, porque temen que la información que compartan será utilizada en su contra. Criterio A4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbran significados ocultos que son desagrantes o amenazantes. Un ejemplo, un elogio a alguno que acaba de comprar puede malinterpretarse como una crítica o ser egoísta. Un halago por algún logro se malinterpreta como un intento de cortar una actuación mejor. Criterio A5. Los individuos con este trastorno suelen albergar rencores y son incapaces de olvidar los insultos, injurias o desprecios que le creen haber sido objeto. Criterio A6. Contraatacan con rapidez y reaccionan con ira ante los ultrajes que perciben. El último criterio, que es el criterio A7, los sujetos con este trastorno no pueden ser patológicamente celosos, sospechan a menudo que su cónyuge o pareja le es infiel sin tener una justificación adecuada. Pueden reunir pruebas triviales y circunstanciales para confirmar sus sospechas. Quieren mantener un control total sobre las personas con las que tienen relaciones íntimas para evitar ser traicionados y constantemente pueden ser preguntas y cuestionar los movimientos, los actos, las intenciones y las fidelidades del cónyuge o de la pareja. Síntomas y trastornos asociados. Como los individuos con trastorno paranoide de la personalidad no confían en los demás, tienen una necesidad excesiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de autonomía. También necesitan contar con un alto grado de control sobre quienes los rodean. A menudo son rígidos, críticos con los demás e incapaces de colaborar. Aunque tienen muchas dificultades para aceptar las críticas, son capaces de culpar a los demás de sus propios errores. Los sujetos con este trastorno tratan de confirmar sus concepciones negativas y preconcebidas respecto a la gente o a las situaciones que les rodea, atribuyendo malas intenciones a los demás que son proyecciones de sus propios miedos. Los individuos con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, que duran minutos u horas, sobre todo en respuesta al estrés. En algunos casos, el trastorno paranoide de la personalidad aparece como antecedente premórbido de un trastorno delirante o una esquizofrenia. Los trastornos de la personalidad que con más frecuencia se presentan juntamente con el trastorno paranoide de la personalidad parecen ser el esquizotípico, el esquizoide, el narcisista, el trastorno por evitación y el límite. El trastorno paranoide de la personalidad puede manifestarse por primera vez en la infancia o en la adolescencia, a través de actitudes y comportamientos solitarios, relaciones escasas con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamiento y lenguaje peculiares y fantasías idiosincrásicas. Estos niños pueden parecer raros o excéntricos y a través de las burlas de los otros en la población clínica parece que se diagnostica con más frecuencia en varones.
Los criterios y diagnósticos de investigación de la CIE-10 y los criterios del DSM-4 para el trastorno paranoide de la personalidad son diferentes, pero definen en líneas generales el mismo trastorno. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indican 4 o más de los siguientes puntos. Primero, sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar. 2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y socios. 3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. 4. En las obsesiones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos que son degradantes o amenazadores. 5. Alberga rencores durante mucho tiempo. Por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios. 6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o contraatacar. 7. Sospecha repetida e injustificadamente su cónyuge o su pareja le es infiel. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de la esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, y no son debidas a los... Evaluación multiaxial. La evaluación multiaxial nos permite realizar un informe sobre el individuo con una perspectiva global de este, contemplando 5 ejes importantes según el manual DSM-5 y la CIE-10. Con esta evaluación, no solo nos permitirá un completo diagnóstico de trastornos mentales y psicológicos, sino que también nos ayudará a comprender alguna enfermedad médica, proceso psicosocial y o ambiental por el cual el individuo pueda estar pasando. Número 1. Trastornos clínicos. Este hace referencia a algún problema en el cual se requiere atención por un profesional de la salud. Entre ellos encontramos lo que es la adicción, el estrés, un cáncer, entre otros. Generalmente se utiliza el manual de diagnóstico e incluye códigos y descripción de los trastornos en dicho informe. Eje número 2. Trastornos de personalidad. Este hace referencia, como su nombre lo indica, a algún trastorno de personalidad, tipo de retraso o trastorno psíquico. En este puede incluir más de un trastorno y tal cual como en el eje anterior, se debe generar la descripción de estos en su informe. Número 3. En este encontramos lo que son las enfermedades médicas diagnosticadas por un profesional, tales como pueden ser desnutrición, asma, sobrepeso, entre otros. Número 4. En este encontramos lo que son problemas psicosociales y ambientales. Estos hacen referencia a problemas laborales, familiares, económicos, duelos, entre otros. Dichos problemas deben estar presentes por lo menos durante el año anterior a la evaluación presente que se esté realizando. Número 5. Evaluación de la actividad global. Es una información que se mide de 1 a 100 en la escala de evaluación de la actividad global, en donde se evalúa el nivel de funcionamiento de las personas con una enfermedad mental, donde 100 representa una amplia gama de actividades que el sujeto puede realizar sin problema alguno, y 1 representa los peligros que tiene el individuo de lesionarse a sí mismo o a los demás. Es una información muy útil para poder planear el tratamiento y asimismo medir el impacto del mismo, como también nos puede servir para medir o predecir la evolución del individuo. Un punto muy importante ante esto es cómo se debe realizar un diagnóstico multiaxial. En este caso, dicho diagnóstico se realiza en varias sesiones, pueden ser entre 4 y 5,
Sin embargo, si es una sesión con un niño o un adulto mayor con algún tipo de demencia o un trastorno similar, puede ocurrir el caso que sean hasta 8 sesiones. Recordemos que siempre hay que tener en cuenta la complejidad del caso. Adicional a eso, recordemos un punto muy importante y es que un diagnóstico multiaxial nos permite observar y analizar varios aspectos importantes del individuo, como son aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, lo cual nos va a permitir una gama más amplia de información y realizar un diagnóstico. Es muy importante tener en cuenta que el informe final debe redactarse de manera detallada, eje por eje, y aplicando los códigos estandarizados en el DSM-5 o el CIE-10. Recordemos también que la evaluación nos permite una puntuación de 0 a 100 según el área afectada. Teniendo en cuenta esto, 100 hace referencia al puntaje más alto, lo cual nos indica que la actividad global del individuo no se encuentra afectada. Por lo tanto, el individuo puede llevar a cabo actividades de su vida normal sin problema alguno. Por otro lado, el puntaje más bajo o cercano a 1 nos indica que el área del individuo se ve seriamente afectada, por lo tanto, dicha persona deja de realizar sus actividades, las cuales podía hacer normalmente. Actividades como su vida laboral, su vida educativa, actividades familiares. Hablando en cuanto a las escalas, se dice que en la escala de 0 a 50 se encuentran síntomas considerados por DSM-5 como graves, como lo pueden ser ideas delirantes, ideas suicidas o ideas que pongan en peligro a sí mismo o a los demás. En la escala entre 51 y 80 se consideran síntomas moderados, los cuales pueden manifestar trastornos de sueños, crisis de angustia o algún tipo de depresión. Por otro lado, si el puntaje está en una escala de 81 al 100, los síntomas son ligeros o nulos, por lo que los individuos podrían presentar una ligera ansiedad, pero esto no les afectará la realización de sus actividades cotidianas. Vamos a tomar como ejemplo un artículo de Martínez Osorio Coral del año 2018 de la Universidad Iberoamericana Puebla en México, donde nos mostrará un caso clínico con una paciente con un patrón de personalidad. En este artículo, la autora nos mostrará la valoración de la paciente de 35 años. Esta paciente acude por segunda vez al servicio de orientación psicoterapia con el fin de identificarse, ya que pasaba por un divorcio. La paciente quería mejorar su papel de madre y quería abrir su búsqueda a una nueva pareja sentimental de la que la aceptara. La autora en esta ocasión nos informa de cómo la psicoterapia Gestalt tiene la afinidad de que la persona pueda pensar con la mente y sentir con las emociones, logrando como objetivo la transición de depender del medio en que se encuentra para transitar al autoapoyo. La terapia Gestalt ocupa el experimento como una técnica que le brinda al paciente la oportunidad de aprender, completar situaciones inconclusas, superar bloqueos del ciclo de la experiencia, integrar mente, cuerpo y fuerzas personales en conflicto, descubrir polarizaciones, percibir su vida como un proceso creativo, tomar conciencia y promover el desplazamiento de introyectos al lugar de origen. Datos de identificación de la paciente. María es una mujer de 35 años de edad, de tez morena clara, mide 1,60 aproximadamente de estatura, complexión mediana, cadera ancha, cabello largo, oscuro y lacio, ojos cafés, tono y volumen de voz moderado. La paciente es originaria de Oaxaca, donde se casó y embarazó. En busca de mejores condiciones de vida y laborales se mudó a Puebla con su pareja con la intención de radicar ahí. En el año 2015 asistió a terapia en el servicio de orientación, psicoterapia y aprendizaje para la transición hacia el divorcio, el término de su empleo y búsqueda de uno nuevo. En la actualidad vive con su hija de 8 años de edad y ambas viven con el papá durante los fines de semana. Labora en una empresa embotelladora de refrescos en el área de capacitación del Departamento de Recursos Humanos y es motivo de consulta. María acudió a consulta por segunda ocasión con el objetivo de volver a ser ella misma, llevar a cabo lo que desea, ser la mejor tanto en el trabajo como en su familia sin equivocaciones y conseguir una pareja. Sin embargo,
Esta última la ha evitado por medio de que su hija se lo reproche en el futuro o que suscite un problema similar al que experimentó durante su infancia. El problema fue que su madre contrajo segundas nupcias cuando ella tenía 8 años de edad y su esposo no la aceptó ni involucró con la nueva familia que estaban formando. Por lo antes expuesto, el hecho de que su hija cumpliera 8 años de edad evocó los La paciente se mostró como una mujer fuerte, buena madre, empleada, hija y hermana. Sin embargo, mientras hablaba de sus fortalezas, hubo momentos en los que se entrecortó la voz, lloró y procuró reponerse rápidamente, resaltando sus rasgos de personalidad obsesiva. En ella predominan el control y el perfeccionismo, así como rasgos límite, caracterizados por su inestabilidad en las relaciones interpersonales y la habilidad. Su red de apoyo es escasa, contando únicamente con una prima en Guadalajara, en quien confía, y sus hermanas en Oaxaca. Su primer tratamiento psicoterapéutico duró 22 sesiones y fue dada de alta en el OPTA. El tratamiento psicoterapéutico, que se describe a continuación, tuvo una duración de 13 sesiones en las cuales María asistió regularmente en tiempo y forma. Hacia el final del tratamiento se mostró renuente a que concluyese, no obstante, en la sesión de cierre identificó algunos cambios que facilitaron técnicas e instrumentos para evaluar al paciente. La primera fue la escala global, siendo un instrumento de autoaplicación que mide el funcionamiento del paciente en las diversas áreas de vida, laboral, escolar, relaciones de amistad, pareja, familia, salud física y salud sexual, registrando el grado de malestar que perciben, que va como un puntaje del 1 al 6, donde se evalúan aspectos importantes de la persona y detectar las áreas donde presenta dificultad. La escala de enojo rasgo mide la predisposición de la persona al expresar enojo, cómo se siente o suele relacionar generalmente y cómo controla su carácter, cómo le suele expresar y qué hace para relajarse. Finalmente, el inventario de ansiedad de Beck valora la severidad de las categorías sintomáticas y conductuales de la ansiedad, síntomas emocionales, fisiológicos y cognitivos. Cuenta con 21 ítems que mide la gravedad de la ansiedad de la persona. En este inventario se califica de 0 a 3. Fue validada por Robles, Varela, Jurado. Finalmente, el inventario de depresión de Beck mide la severidad de la depresión, cuenta con 21 ítems relacionados con síntomas depresivos, desesperanza, irritabilidad, culpa, síntomas físicos relacionados con la depresión durante los últimos 15 días. Este inventario se califica de 0 a 3 y fue validado en México por El diagnóstico del paciente previo a la elección del tratamiento es primordial para establecer las bases del proceso terapéutico. En este caso, se utilizaron los diagnósticos del DSM-4 durante la entrevista clínica. El diagnóstico gestáltico, de acuerdo con Salamanca 2007, se realiza por medio de la evaluación de la fase en donde se encuentra el bloqueo de energía, por el cual interrumpe el proceso del ciclo de la experiencia, que se identifica por necesidades, frases, mensajes y temores. Además de la identificación de la figura y las polaridades. Según esto, en el caso de María, se presentaron bloqueos en las fases de sensación, movilización de energía y precontacto, aunando de sentimientos de culpa como figura cristalizada. Para el ejercicio de diagnóstico multiaxial deben completarse no solo los trastornos, sino los rasgos que presentan. En el eje 1 no hay diagnóstico. En el eje 2, trastorno obsesivo compulsivo, frecuente uso de negación, de evaluación, idealización y omnipotencia. En el eje 3 no hay diagnóstico. En el eje 4, problemas con el grupo primario de apoyo y problemas laborales. En el eje 5 se les da el ingreso y en el 55 se le da el ingreso y en el 70 se le da el alta. Actividades cotidianas. Vamos a tomar como ejemplo un ingreso y en el 70 Formulación se le da del el caso clínico. María emplea mecanismos de defensa que impiden la sensación, son distónicos con el yo y evitan la situación. Por tanto, los bloqueos se encuentran en las fases de sensación, movilización de la energía y de precontacto. La desensibilización se refleja cuando menciona que hay pocas cosas que la hagan sentir bien. Presenta incapacidad para expresar sus sentimientos y en ocasiones incluso no identifica qué emoción es la que siente. Los objetivos que se establecieron para el tratamiento psicoterapéutico fueron la sensibilización de las emociones, la movilización de la energía a través de análisis de los introyectos y pensamientos automáticos y el precontacto, promoviendo la identificación consigo misma
y la honestidad. Lo anterior fue efectuado a través de 3 estrategias terapéuticas gestálicas propuestas por Salamá. Los apoyos de movilización del cuerpo se emplearon para llevar a la paciente al aquí y a la hora y que sostuviera ese estado de permanencia en la realidad, suprimiendo pensamientos automáticos, estímulos externos, resistencias, entre otros. Esta técnica es fundamental para poder comenzar con el proceso que, una vez integrado con otras herramientas, conlleva al autoapoyo. También se empleó la técnica del enfoque corporal en cada una de las partes del cuerpo, derivado de la narrativa que estaba empleando la paciente. De esta forma fue haciéndose consciente de sus respuestas corporales y cómo desde el énfasis en ellas podía sentir, proyectar y actuar. Al final del proceso terapéutico se utilizó la metáfora con la intención de que la persona pudiera integrar y asimilar lo proyectado y, por tanto, hacerse responsable de sus acciones y omisiones, las cuales la llevarían a la aceptación y al reconocimiento de las emociones. Cuando se implementaron estas técnicas, la resistencia también apareció y se trabajó mediante la confrontación, la responsabilidad depositada en sí misma y hablar en primera persona. Como parte del proceso terapéutico, hubo tareas que también permitieron que la paciente durante el transcurso de la semana continuara trabajando en el proceso de darse cuenta, de tal forma que los cambios se reflejaran en su vida, especialmente en el campo laboral y familiar. Las 12 sesiones con la paciente se guiaron por los objetivos y temas que solicitó trabajar. Durante la sesión 10, el objetivo fue que estableciera contacto consigo misma y sus emociones, identificando sus necesidades. Para ello se empleó la técnica de la metáfora. Esta fue acerca de una mariposa que se ha posado sobre la mano de una persona que iba en una camioneta en la carretera, donde las posibilidades de que la mariposa entrase por la ventana y se posara durante unos minutos eran escasas. A continuación, se describe textualmente un breve diálogo en el cual la terapeuta empleó la metáfora a fin de que la paciente pudiera proyectarse en la misma y se promoviera el darse cuenta. No sé si a ti de pronto esto te suene a algo. Paciente: tendría que buscar un contexto donde hayan muchas mariposas estando en movimiento naturalmente, llegue a pasar. Muévete y haz algo para que suceda. Entonces sí, puede ser en esta fluidez de hacer, de buscar, pero sin obsesión. A veces no es fácil. Terapeuta: a veces no es fácil que una mariposa se pose en una mano, no es fácil. ¿Qué te llevas el día de hoy? Paciente: primero me llevo que había una puerta que no pensaba abrir de este tema, que yo sabía que lo haría, pero es como paso a pasito. También es como aplicar el ejemplo de la mariposa, donde ella fluye y en algún momento se posará como un acierto a él. Y en la tarea que tengo que ver con la humildad de pedir. Terapeuta: ¿podrías cambiar el tengo por el quiero? Paciente: ahí sabes, es que no me sale natural. Terapeuta: cuando empezamos a hablar tampoco nos sale tan natural. Paciente: me gustaría. Terapeuta: es algo que necesitamos decir en presente. Me gustaría es un tiempo allá, en el tiempo muy, muy lejano. Paciente: no sale tan fácil, quiero practicar la humildad quiero poder practicar la humildad para pedir lo que necesito. Terapeuta: y si en esto quiero pedir algo que necesito con humildad. Paciente: quiero pedir lo que necesito con humildad. Ok. Terapeuta: ¿hay algo que tú ahorita me quieres pedir? Paciente: bueno, sí, un abrazo. Junto con la metáfora sirvió para que la paciente pudiera identificar sus necesidades y poder los resultados cualitativos obtenidos se describen en 3 rubros. El primero en el proceso del darse cuenta, el segundo en los cambios de comportamiento derivados del trabajo terapéutico y el tercero lo emocional. En términos del darse cuenta, los resultados fueron reconocimiento de sentimientos y procesos emocionales, su excesiva preocupación y autoexigencia asociada a la necesidad de sobresalir como madre y identificación de necesidades afectivas. Los cambios comportamentales son, contrario a lo que ella creía, ahora sabe que tiene capacidad de sostenerse a sí misma por medio de la respiración y postura de apertura hacia la retroalimentación positiva o negativa en su medio laboral. Evita ponerse en riesgo de perder su empleo, respetando la autoridad de su superior y planifica y atiende sus
actividades con calidad y eficiencia. En el tercer rubro, en términos emocionales, disminuyó la ansiedad que le producía la fijación en el futuro. Dicha ansiedad se reflejaba en el movimiento constante de su cuerpo, ojos, manos, etc. Esta se redujo a través de la técnica de la respiración, así como el proceso de mantenerse en el aquí y en el ahora. La paciente comienza a expresar sus necesidades afectivas. Los resultados cuantitativos, por otra parte, se expresan a continuación en la siguiente tabla, observándose mayores cambios en las escalas de ansiedad y depresión, disminuyendo los puntajes durante el tratamiento. A continuación se reflejan dichos resultados. En la primera sesión, la depresión puntuaba en 10 y la ansiedad puntuaba en 11. En la quinta sesión, la depresión puntuaba en 5 y la ansiedad puntuaba en 11. En la sesión 10, la depresión puntuaba en 3 y la ansiedad puntuaba en 4. Por parte de la terapeuta hubo elementos de contratransferencia positiva, empatía, escucha activa, asistencia puntual y supervisión del caso que favorecieron el establecimiento de la alianza terapéutica que propició la adherencia al tratamiento. Derivado del propio proceso gestáltico de la terapeuta, la práctica clínica se vio influenciada en el aprendizaje, desarrollo, creatividad y uso de las técnicas del modelo. El objetivo del proceso terapéutico fue fomentar el autoapoyo y que la paciente descubriera sus recursos para identificar sus propias necesidades. Con base en los resultados cualitativos y cuantitativos, se refleja menor ansiedad, confianza en sus decisiones, mayor atención de sus necesidades, reflexión de los derivados de su vida, disminución a las autoexigencias, autorregulación emocional, planificación estratégica y disfrute del tiempo libre. Dicha identificación de necesidades es la sabiduría organizada que refiere Lackner en el 2007 como un mecanismo de prudencia de satisfacción de estas que se convierten en la capacidad de enfrentarse a su medio y conseguir su armonía. Dichos resultados fueron obtenidos a partir de las técnicas gestálticas para trabajar los bloqueos del ciclo de la experiencia y los mecanismos de defensa que la paciente empleaba. Al estimular la integración de su mente y cuerpo, se contribuyó al darse cuenta para comenzar a generar cambios de comportamientos que se reflejaron en la disminución de las escalas de ansiedad y depresión, así como la percepción de su propia vida como un proceso creativo en el cual ella va construyendo su propia realidad, la de su hija, y se posibilita para comenzar a establecer relaciones interpersonales satisfactorias y de confianza. Ingreso y en el 70 Formulación sería del el año. caso clínico. María